Continuamos con esta segunda y última reflexión, el testimonio del cristiano en la vida pública. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos ayude en esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 3, desde el versículo 6. Acción de gracias por las noticias recibidas. Nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. Y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos, así como nosotros a vosotros. Así pues, hermanos, hemos recibido de vosotros un gran consuelo, motivado por vuestra fe en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones. Ahora sí que vivimos, pues permanecéis firmes en el Señor. ¿Y cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por todo el gozo que por causa vuestra experimentamos ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos insistentemente poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, oriente nuestros pasos hacia vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Palabra de Dios. Nosotros vivimos en un mundo extremadamente hostil para nuestra fe cristiana y escuchamos tantas cosas que nos amenazan y vivimos tantas amenazas, pero no es que haya sido nada diferente en el pasado. Si nosotros leemos la historia sagrada solo con los hechos de los apóstoles y nos damos cuenta cómo comenzó la iglesia, sabemos que la iglesia está marcada de sangre desde el puro principio. El primer mártir, San Esteban, ocurrió muy temprano en la iglesia y así continuó la iglesia navegando con sangre a través de más de 2000 años. Es una iglesia del martirio y no ha cambiado y no cambiará hasta que Jesús regrese. Por eso yo pienso que nosotros debemos enfocarnos mucho más en nuestra misión que en lo que el mundo hace contra nosotros, porque el mundo no nos quiere, como Jesús dice, el mundo no me quiere a mí, tampoco los querrá a vosotros. Y esto lo debemos tener claro. Por eso Jesús misteriosamente dijo, no vine a traer paz, vine a traer espada, padre contra hijo, suegra contra nuera, y esto es como una contradicción a lo que esperaríamos del Mesías. Pero a lo que él se refiere es que todo aquel que no está con Cristo está contra nosotros, porque si nosotros estamos con Cristo y ellos no están con Cristo, pues están contra nosotros, y por eso terminamos divididos, así seamos parte de la misma familia. Y esto es algo que debemos asumir en nuestra fe cristiana. Pero entonces, ¿de qué se trata nuestro testimonio? El testimonio nuestro es nuestro propio martirio, o sea, atrevernos a morir por el Señor. No todas las muertes a las que nos estamos refiriendo son de sangre. Hay muertes a nuestra reputación, muertes a nuestras oportunidades, hay muertes a toda clase de ideas y metas y aspiraciones que tenemos, a las cuales en un momento dado tenemos que resignarnos a morir porque el mundo nos las va a quitar.
Y todo esto es parte de una batalla espiritual que tenemos que vivir si queremos testificar en favor del Señor. Muchas veces hay padres de familia que se encuentran con el desafío de escoger entre Dios o los hijos, porque si testifican la verdad ante los hijos, pueden perder su amistad. Y hoy es muy común el católico que se va por el respeto humano y no por el temor de Dios. El católico que no testifica a favor de Dios, sino a favor de la amistad que tiene con las personas que lo rodean. Es lo más común y por eso la iglesia se debilita, pero algo que debemos tener claro y que es verdad es que Jesús prometió que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. San Juan Pablo II siempre respondía algo muy claro sobre eso cuando le decían: Santo Padre, ¿usted qué piensa de lo mal que está la iglesia? La cantidad de gente que se va porque se la lleva a este mundo. Y el Papa siempre respondía: comenzamos con 12, vamos bien. Y esto es lo importante de tener claro. El Señor comenzó la iglesia con 12, así de que vamos bien. No podemos asustarnos de que se fueron muchos. Muchas veces la gente llega y me dice: miren, la iglesia, ¿qué será lo que está haciendo? Aquí vinieron estas personas de Colombia y no las atendieron bien en una parroquia y se las llevaron los evangélicos y ahora están muy contentos allá. Y yo les digo: pues bien idos son, porque esos no pertenecen a nosotros. Aquel que cambia la iglesia por un colchón o por un abrazo, ese no pertenece a nuestra iglesia. Porque nosotros estamos en la iglesia es por Cristo, no porque nos abracen, nos complazcan, nos den la bienvenida, nos acojan, nos quieran. No, la iglesia no es para un calor y recibimiento humano. Eso es verdad que eso ayuda y es bueno, pero la iglesia es por Cristo y estamos en la iglesia es adorando al Señor. Si usted no está en la iglesia por ese Señor que está allí en el sagrario, pues ¿dónde está? Entonces, si usted está acá, porque su fe se la mantienen esas personas que usted conoce en la iglesia, o el cura, o el obispo, o las personas que lo apoyan a usted humanamente, pues lo más seguro es que va a perder su fe, porque esas personas un día lo van a decepcionar. Y si de ahí está prendido para tener fe, pues de ahí se caerá. Por eso esa gente que se va con las sectas, que se va a la nueva era, se va con el mundo, con la magia, se va con el dinero, se va con los vicios y deja a Dios, deja a la iglesia, pues lo que sucede es que nunca está con Dios y por eso perdió todo, por eso se fue. Eso es lo que sucede. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es que para ser testimonio de Cristo en el mundo, tenemos que asegurarnos que nunca actuemos por el respeto humano, sino por el temor de Dios, por el amor al Señor. Testificar porque amamos a Dios. Y yo creo en Jesucristo, creo en las verdades que Él me ha revelado, creo en la doctrina que Él me ha dado en su iglesia, porque todo lo que es nuestra fe es inspiración del Espíritu Santo. Por eso la liturgia nuestra se conoce como la divina liturgia, porque tiene origen en el Espíritu Santo. Y todo el orden doctrinal de nuestra iglesia viene del Evangelio y por lo tanto es de origen divino. No es una iglesia inventada por hombres, no es una religión que se le inventó un rebelde, como sucede con los protestantes, las sectas, y como sucede con todas las religiones del mundo, las filosofías, los cultos que hay en este mundo. Esta iglesia es inspirada por Dios, fundada por Jesucristo, y caminamos con ese Espíritu Santo siempre. Y por lo tanto, nosotros debemos entender la milicia a la cual fuimos enlistados.
somos soldados de un ejército y somos enviados al frente del cañón, porque lo que Jesús le dice a los apóstoles cuando los envía, les dice, los envío en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Y esto es lo que debemos tener muy claro: dónde estamos, contra quién luchamos y a quién llevamos en el corazón como fuerza, como coraza, como misión, como espíritu. Y todo eso, teniéndolo claro, ya tenemos la suficiente convicción para saber a quién testificamos. Estamos hechos del fuego del Espíritu Santo, de eso estamos hechos. Y eso es la valentía suprema. La misión más grande que tenemos nosotros como católicos es la Eucaristía, porque es nuestra fuerza. Sabemos que cuando nosotros somos conscientes de los sacramentos que nos alimentan y nos fortalecen, primero, pues el bautismo; segundo, la iniciación con la primera comunión hacia reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, confesarlos y comulgar; y de ahí en adelante los sacramentos que envuelven nuestra vocación y los sacramentos que nos llevan en el día a día, como la Eucaristía, que es nuestro pan de vida, nuestra fortaleza, que unida a la oración diaria y a las buenas obras, hace que tengamos una coraza de fuerza espiritual que el demonio no puede tumbar. Y si nos tumba, más vale que nos tumbe en medio de la batalla, porque sabemos que somos pecadores, somos vulnerables, frágiles, pero cuando tenemos la fuerza del Espíritu Santo, cuando las tentaciones son más grandes que nosotros y nos ganan una batalla, caemos en medio de la batalla, porque el tibio, el mediocre, siempre cae voluntariamente, y por eso Dios lo detesta, porque nunca peleó contra las tentaciones, sino que se entrega a ellos sin ninguna lucha. Pero cuando somos soldados de verdad y testificamos en nombre del Señor, pues tenemos que enfrentarnos a una batalla todos los días, la batalla de nuestra conversión diaria, y no todas nos las vamos a ganar. Vendrán los días malos donde tendremos dificultades, y por eso Jesús, con mucha urgencia, instituyó el sacramento de la confesión, inmediatamente que Él resucitó, porque era lo vital para el envío de la Iglesia, que nosotros, conociendo en nuestra fragilidad, tuviésemos esa fuerza sacramental para renovar nuestra amistad con Dios y no dejarle ninguna puerta abierta al demonio, que es nuestro acusador. Y teniendo esa fuerza de los sacramentos, podemos tener la certeza de que si somos fieles a lo que la Iglesia nos da, a lo que la Iglesia nos ofrece, pues nosotros podemos navegar con la Iglesia por estas aguas turbias con mucha fortaleza. Y así, en esta misma nave, llegaremos al puerto seguro, donde nuestro Príncipe de Paz, Jesucristo. Y es lo que somos llamados a hacer. Y claro, en el mundo en que vivimos, nuestra fe cristiana se diluye fácilmente dentro de todas estas ideologías y filosofías en las que vivimos en esta sociedad. Y cuando las familias no están despiertas en el espíritu militante de la Iglesia, caen en la vida social de la Iglesia, que se convierte como en una ONG, se convierte en un club, se convierte en una religión que no tiene espíritu y se convierte en algo totalmente superficial. Hoy encontramos parroquias que son así. Yo a veces, especialmente en países como los Estados Unidos, Canadá y otros lugares, encuentro iglesias totalmente protestantizadas, donde uno va a una misa de domingo y hay 500 personas y las 500 personas van a comulgar y nadie se confiesa. Y las iglesias son preciosas, los mármoles brillan, se sostienen niños pobres alrededor del mundo,
se siente más el olor a café que el olor a incienso en la iglesia, porque la vida social después de la misa es más importante que el altar. Y todo esto es un club social, es un mundo glamoroso, un mundo con toda clase de cualidades materiales, pero sin Dios, sin espíritu, una iglesia protestantizada. Pero también en medio de todo esto está la iglesia militante en el remanente de Dios, que es el pueblo fiel, que es un puñado de gente, pero que está siempre ahí. Y siempre me lo encuentro donde voy. Encuentro aquellas almas que son militantes, que son valientes, que están testificando, que están verdaderamente convertidas, que conocen su fragilidad, que conocen su humanidad, pero también conocen a Cristo y están viviendo con convicción de su fe y luchando todos los días para ser fieles en medio de sus batallas, y esos son los que mantienen esta iglesia viva. Por eso, en ese diálogo entre Abraham y Dios sobre si habían 10 personas fieles o 5 o 1, y lo que responde Dios sobre eso, que al final dice: si hay uno, no destruyo la ciudad. Y esto es lo que debemos tener en cuenta, que a veces una parroquia está sostenida por un santo fiel. Y generalmente ese santo de la parroquia ni lo reconocen en la parroquia. Muchos no saben ni su nombre. Es una persona casi invisible porque es insignificante de lo humilde que es. Y eso sucede. Y con esto no quiero decir que todas las personas que son personas sobresalientes en la parroquia no son buenas, porque hay gente que son líderes y son muy útiles en la parroquia y también son soldados importantes, pero dentro de la mística de la fe y la fortaleza espiritual que sostiene la iglesia, hay muchas personas que en el silencio de sus vidas son poderosos y son grandes ante Dios, y gracias a ellos tenemos iglesias de pie. Y tenemos las obras de Dios caminando, porque esas almas son almas que entregan a Dios todo lo que tienen, con humildad, con sinceridad, con sencillez, con pequeñez, que es lo que nos enseña la Virgen María con su ejemplo, esa obediencia, esa sencillez, esa humildad. Y bueno, el testimonio nuestro hoy es demasiado importante porque, pues, la ausencia de Dios en el mundo es extraordinariamente grande. En una oportunidad, y siempre doy este ejemplo yo porque es importante, estaba en un restaurante en Inglaterra y yo siempre bendigo los alimentos en público, es algo que siempre hago. No que siempre lo hacía, pero lo que hace que el Señor me rescató, yo lo hago hace 25 años. Y ese día estaba con 2 misioneras de mi comunidad y bendije los alimentos, y cuando salía, un rabino judío que estaba con su familia en el restaurante me detuvo y me dijo: Señor, le quiero decir algo, nunca deje de hacer lo que hizo, de bendecir los alimentos. Con eso traemos a Dios a la gente. Usted bendijo las comidas de todos nosotros en este restaurante, y esto hay que hacerlo, yo tengo que aprender a hacer eso. Y este no era un cristiano, era un judío el que me dijo eso, un rabino. Y desen cuenta que a veces pequeñas cosas que hacemos son testimonios que en el mundo espiritual brillan y en el mundo natural inspiran y traen a Dios, la presencia de Dios. A veces vamos por la calle y vemos una monja caminar, vemos un monje, y sin conocerlo y sin saber para dónde van, ya nos recordaron de la iglesia, ya nos trajeron un mensaje, un testimonio con solo verlos. A veces vemos una persona que lleva un rosario en la mano, a veces veo un taxi con un rosario colgando. No necesariamente el taxista lo reza, pero de repente la memoria y la imagen de ese rosario nos despierta a nosotros imágenes espirituales que nos recuerdan a nuestra iglesia. Y por eso debemos estar siempre conscientes de todo lo que representa nuestra religión, porque nuestra religión es poderosa y rica en todos los aspectos.
Dese en cuenta por qué la reforma cristiana del protestantismo, uno de los ataques más grandes que el demonio hizo a través de ellos, fue en contra de nuestra iconografía, en contra de nuestras imágenes. ¿Y por qué razón el demonio persigue las imágenes en nuestra iglesia, nuestra iconografía? Pues porque son una fuerza espiritual que tiene una historia espiritual que nos acompaña. Y el demonio no quiere que nosotros tengamos esas herramientas. Por eso nos juzga de idólatras por utilizar imágenes. Nos intimida con las propias cosas nuestras. Y por eso tenemos que estar muy cuidadosos de no dejarnos intimidar y no dejarnos robar lo que hemos recibido de la iglesia. Por ejemplo, las procesiones fue algo que el demonio se robó. Ya no hay procesiones casi en ninguna parte, y las procesiones son como un exorcismo que se le hace a las ciudades. Cuando sale una procesión de la iglesia por las calles, le aseguro que no queda un solo demonio en las esquinas, porque se exorciza la ciudad, pero Satanás no quiere eso. Entonces, ¿qué sucede? Que se intimida a la gente, el sacerdote se vuelve tímido, la parroquia se vuelve una parroquia rica en respeto humano y pobre en temor de Dios, y se acaban todas esas armas, se dejan de utilizar. La gente ya ni se hinca ante el Santísimo porque ya han perdido el respeto. Durante la liturgia de la misa ya ni se sabe qué es lo que la gente hace. Unos se arrodillan, otros se sientan, otros tosen, los otros se mueven. No hay orden porque se perdió todo eso. Sí, y la liturgia es divina y es sagrada y tiene un orden y tiene una disciplina, pero la gente la perdió. ¿Y quién fue el que se la llevó? El demonio se la llevó, porque a él le interesa que haya desorden y confusión. Eso es. Pero cuando se habla como estoy hablando yo ahora, ¿saben qué dicen? Ay, este señor sí, Dios, ¿cómo es de exagerado y de radical? Ese es el comentario. Porque miren, esta sociedad está hecha de procesos, de pasos, de talleres, de técnicas de control mental. De eso está hecha esta sociedad. Cuando usted lee el Evangelio, Jesús dice, si este ojo te hace pecar, Él no dice, llévalo a terapia al pobrecito, llévalo a rehabilitación. ¿Qué dice Jesús? Sácatelo. Si este brazo te hace pecar, Él no dice, llévalo al hospital, ten compasión con ese bracito que es muy débil y por eso está así. No, dice, córtatelo. Pero si hablamos así, estamos hablando muy radicales. Entonces nos olvidamos del Evangelio porque Jesús es el Maestro perfecto. Jesús nos enseña la verdad y la verdad es, hay que ponerle la raíz al pecado. Hay que ponerle el hacha a la raíz. ¿Sí? El hacha tiene que estar en la raíz, como dice San Juan Bautista, que quiere decir el pecado hay que cortarlo por la raíz. No podemos andar con mediocridades, no podemos andar a medias, o es sí, sí, o es no, no. Nosotros o cambiamos o no cambiamos, o le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo. Pero hoy hablar con la verdad, denunciar las cosas con nombre propio, es fanatismo, es algo muy duro, es algo que no se debe hacer, porque debemos tener caridad, debemos tener compasión y vivimos una falsa misericordia. Y por eso no somos testigos de la verdad. Ustedes se dan cuenta de dónde vienen las conversiones extraordinarias de los santos de la Iglesia. La conversión de San Francisco de Asís, la conversión de San Ignacio de Loyola, de San Agustín. Desen cuenta que esas conversiones fueron radicales, absolutamente radicales. Ellos cortaron con todo lo que los separaba de Dios e iniciaron una conversión real, y por eso son santos de la Iglesia. Y nosotros debemos tener muy claro el camino de la santidad, porque hoy no se puede hablar de santidad.
Santidad es algo exagerado, casi que los santos son como seres extraterrestres, como si no fueran seres humanos, porque son como de otra dimensión. Allá están los santos. Uy, qué grandes que fueron y qué extraordinarios. Pero ¿yo qué? ¿Acaso los santos no están hechos de lo mismo que estoy hecho yo? Cada santo nació del pecado y del pecado se santificó. Y nosotros somos eso, vamos por el mismo camino. Nosotros del pecado nos elevamos a la gracia, de la gracia al cielo por medio de la santidad. Y cada uno de nosotros tenemos el potencial para alcanzar esto. Eso no es algo que se le dio solo a unas personas, eso se nos dio a todos los que estamos bautizados. Tenemos el Espíritu Santo, la sabiduría, el poder, la fortaleza, todo lo que necesitamos para alcanzar la meta más alta, que es la que Dios nos pide, porque la voluntad de Dios es solo una, nuestra santificación. Dios no quiere nada más. Al Señor no le importa si usted es bombero, torero o carpintero. Lo que le importa es que usted se santifique haciendo lo que hace, donde esté. Ahí está Dios con usted, en lo que usted quiera hacer. Porque el Señor quiere que usted decida su vida, pero Él quiere estar con usted porque Él quiere que usted, en la vida que vive, la viva con Él, en el bien, en la santidad de una vida que está ordenada, que sigue sus mandamientos, como dice San Juan Evangelista. El que dice que ama a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces, realmente, el llamado nuestro para ser testigos de la fe en este mundo en que nos toca vivir hoy, es que debemos vivir en la obediencia y no tener miedo de testificar nuestra fe donde estemos. No hay nada más lindo que encontrar una persona en esta sociedad nuestra que trabaje donde trabaje, tiene a Dios y además lo testifica con dignidad, con su frente alta, testifica a Dios en su vida y en su trabajo y no tiene miedo de decirlo. Esos son torres de luz donde estén, así sea el portero del edificio, así sea el obispo, el presidente, las personas más importantes de la ciudad, pero que si esas personas testifican a Dios, son torres de luz y son de alta dignidad y respeto porque tienen a Dios. Eso es el más importante en nuestra sociedad, aquel que tiene a Dios y no tiene temor en decirlo, en testificarlo, en presentarlo, en dárselo a todos. Eso es lo que necesitamos tener. Ese es el tipo de valentía que necesita el cristiano en este mundo de hoy, aquel que puede testificar. Dese en cuenta el testimonio que da el mundo. La gente del mundo es bien a la cosa. Ellos andan gritando sus filosofías por la calle, tienen desfiles, banderas, tienen toda clase de trompetas para anunciar sus pecados, su decadencia, su maldad, sus ideologías, sus filosofías aterradoras, y todo lo hacen con volumen y se lo ponen en la cara a todo el mundo y se lo desfilan al frente de los niños y todo el que pasa. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro grito? ¿Dónde está nuestra trompeta? ¿Dónde está la voz nuestra? Si nosotros somos embajadores de Dios en el mundo, nosotros fuimos llamados a hacer el desfile de la verdad y estamos escondidos. Por eso es que hoy necesitamos cristianos que se atrevan a desfilar la verdad, que se atrevan a tocar las trompetas del Evangelio, que se atrevan a testificar a Dios en todas partes, en todo momento, sin ninguna duda y con total convicción. Eso lo necesitamos, eso lo tenemos que definir en nuestros corazones. Que el Señor nos dé la valentía a cada uno de nosotros para atrevernos a ser esos soldados de Cristo que este mundo tanto necesita, que son soldados atrevidos. Ustedes se dan cuenta, los apóstoles, lo atrevidos que eran. San Pedro, que mucha gente piensa que San Pedro no era valiente, San Pedro era muy atrevido. San Pedro se atrevió
a irse detrás de Jesús cuando lo arrestaron y se metió hasta el patio de la casa del enemigo. Ahí lo negó 3 veces, pero es que San Pedro no tenía todavía el Espíritu Santo para tener la fuerza para morir por el Señor, pero todo lo que tenía lo dio. Caminó hasta sobre el agua, no alcanzó a llegar a donde el Señor porque se hundió y el Señor lo tuvo que sacar y el Señor lo reprendió, pero se atrevió a caminar sobre el agua. Pero ese atrevimiento es el que necesitamos nosotros, porque si ese apóstol hizo todo eso sin tener todavía el Espíritu Santo, ¿se imagina lo que hizo él después que lo recibió? Ya sabemos que se convirtió en mártir y que hizo cosas maravillosas, pero eso es el llamado nuestro. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y debemos ser atrevidos, debemos hacer lo que tenemos que hacer sin miedo, donde nos toque hacerlo, y el Espíritu Santo nos va a apoyar. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 10, la revelación profética del Espíritu. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Él nos ama. Él habla claro y puntual a nuestros corazones y Él es el que nos acuartela como hoy para prepararnos para la misión que sigue, para que tengamos luz, fortaleza, para que tengamos ese celo de llevarle almas al Señor, y empezando con la nuestra, que es la más resbalosa, la más difícil de pescar, pero que el Señor nos dé esa gracia de entregarle primero nuestra alma y luego entregarle todas las almas que Él coloca en nuestro camino. Amén.